¿En qué va el proyecto para revitalizar el San Juan de Dios y Materno Infantil? De eso hablamos hoy, eso lo analizamos hoy con el doctor Mario Hernández, es el líder de la estrategia interministerial para abordar los asuntos de ese tremendo, ese histórico centro hospitalario. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias, Yamet, por la invitación. Doctor por médico y doctor por tener un doctorado en historia. Y lo invitamos además porque es una de las personas que mejor conoce esa historia y está al frente de todas esas intervenciones, de al menos coordinar a los ministerios, educación, salud, culturas, instituciones, alcaldía, gobernación, para que eso salga bien. ¿Por qué es patrimonio? ¿Por qué es de interés cultural y arquitectónico ese complejo hospitalario? Bueno, no hay que decir que se reconoció como patrimonio de la nación en 2002, gracias a una gestión que hicieron los trabajadores y trabajadoras, diciendo, mire, esta institución no se puede cerrar porque efectivamente ha hecho parte de la nación colombiana desde la colonia, desde 1564 con Fray Juan de los Barrios y Toledo, que donó unas casas. Bueno, eso continuó, la Orden de San Juan de Dios empezó a administrarla en 1635, así que por eso adquirió el nombre de San Juan de Dios, pero siempre ha estado en la historia del país, en la historia de la salud, de la medicina, de las profesiones de la salud. Así que, sin ninguna duda, es patrimonio de la nación colombiana. Y allí ocurrieron algunas de las innovaciones médicas más importantes, por ejemplo, del siglo pasado. Claro, es que, es decir, la medicina moderna, la medicina europea, que venía pues por Francia, después por Estados Unidos, etcétera, pues se incorporó porque resulta que desde que se creó la Universidad Nacional de Colombia en 1867, se le adscribió el Hospital San Juan de Dios para que fuera su espacio de formación. Y entonces eso permitió que la universidad desarrollara toda la formación, pero también la investigación, la innovación en muchos aspectos. Primero, trasplante renal, cirugía cardiovascular, cirugía vascular periférica, todo el tema de la bolsa de Borraes, por ejemplo, para cubrir las heridas abdominales abiertas, mamá canguro, es decir, la válvula de Hakim, muchas cosas se hicieron allí justamente porque era el centro de articulación de la docencia, la investigación, la innovación. No estamos hablando de un solo edificio, estamos hablando de un conjunto de edificios que no todos tienen la misma edad, por ejemplo. Claro, es que hay que recordar que el Hospital San Juan de Dios no estuvo siempre donde está. Ese fue un traslado que se hizo al comienzo del siglo XX por una decisión muy fuerte de precisamente con la insuficiencia del hospital, viejo hospital que se llamaba Jesús, María y José, Hospital de Caridad, en la calle 12, pues ya no daba abasto y vino además la epidemia de gripe y se demostró que había que hacer un hospital más grande. Entonces había ya una compra de los molinos de la Ortuga, se llamaban así el predio, el molino de la Ortuga. Una hacienda era eso. Sí, era una hacienda muy importante allá donde está en la calle Primera, y entonces empezaron a construir primero unos edificios para asilos de la gobernación de la beneficencia de Cundinamarca, y poco a poco se fue entrando en que debe ser un hospital y debe trasladarse el Hospital San Juan de Dios. Se inauguró en 1926. Son varios edificios construidos en distintas épocas. Hoy son 24 edificios los que se aceptan. Todos son patrimonio. Todo es bien de interés cultural de la nación. No es que uno sí y otro no. Son los 24. Y deben conservarse los 24. Por eso es tan importante ese concepto. Cuando el doctor Hernández hace ese énfasis en que tienen que ser los 24, es que hay una discusión de qué hacemos con la Torre Central, porque ahí nos dicen, no, tumben eso, que eso no es patrimonio. ¿Por qué hay que conservar también esta torre? Hombre, Yamit, mire, es que ahí hay un tránsito muy importante para la historia de este país. Resulta que la primera mitad del siglo XX fue muy influida por un modelo de medicina y de formación que se llamaba el modelo ecléctico de la medicina francesa, que recogía las distintas mentalidades, las ponía a funcionar. Bueno, y en estos pabellones, que fue lo que se construyó inicialmente. Pero resulta que en 1910, Abraham Flexner, un personaje que trabajaba en educación, dijo, se está enseñando muy mal la medicina, esto en Estados Unidos, ¿no? Hizo el informe y dijo, mire, lo mejor es tener un solo edificio, el tal monobloc, ¿no? En donde converjan la formación, la investigación, los servicios, tiempo completo de profesores, toda la cosa, laboratorios, y ahí sale el hospital universitario, el modelo monobloc. Eso nos llegó en la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Vino una misión, la misión unitaria norteamericana, propuso esto, entonces esa torre es el perfecto, la expresión de esa transformación del modelo francés al modelo estadounidense, y permitió las especialidades médicas, estas innovaciones y toda esa cosa. Entonces hace parte de la historia, no solo de la medicina, también de la ingeniería y la arquitectura, bueno, de Bogotá. Entonces uno no puede decir, no, tumbemos eso con un edificio feo, viejo, no.
Eso no se puede decir. 1926 es un año clave para esta historia, o sea, un siglo después, el San Juan de Dios por fin empezaría a ver de nuevo una especie de florecimiento. Claro que sí, esa es la idea. Yamit, mire, estamos obligados, no solamente Bogotá y la Nación, es que son 5 entidades que hacemos parte de la Junta de Conservación por la Ley 735 de 2002. Entonces ahí está, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Distrito Capital y Gobernación. Estamos obligados además por sentencias después de acciones populares que puso la sociedad civil para que se recuperara. Entonces hay unos recursos que ordena el juez por cada una de las entidades para recuperar el Hospital San Juan de Dios. Se hizo un plan, aparece en el Plan Especial de Manejo y Protección, un plan por fases, es lo que estamos cumpliendo, y hoy en día estamos invirtiendo esos recursos. Aquí no hay ninguna detención de obras, al contrario, hay una dinámica de recuperación mucho mejor ahora que hace 5 o 10 años. Usted habla de un plan por fases. ¿En qué fase estamos hoy? Estamos entre la primera y la segunda, porque la primera fue identificar muy bien los edificios que estaban en peor condición, exactamente. Y se arrancó con estudios y diseños de los que estaban en esa situación, y ya efectivamente 3 de esos edificios están en obra. Así que esa es la fase 0, digámoslo así. Viene la segunda, que son 8 edificios que están en este momento en licitación, en proceso de licitación por parte del Ministerio de las Culturas, con recursos de los 3 ministerios, y vienen 2 más que ya tenemos los estudios y diseños listos. Entonces ahí vamos a tener ya 11, 13 edificios, y el punto crítico es precisamente la Torre Central, que con esta decisión que se tomó últimamente abre la posibilidad de que realmente podamos recuperarla a partir del año entrante. Voy a apelar al doctor Hernández, profesor, para que nos diga, como si esto fuera una cartilla, muy didácticamente, qué se puede y qué no se puede hacer en ese terreno y en esos edificios. Pues mire, lo que se puede y se debe hacer es recuperarlos al máximo todos los edificios. Hay algunos que son claramente irrecuperables, o que ya el mismo PEMP, el estudio que dio origen al Plan Especial de Manejo, dice, mire, este no vale la pena conservarlo. Por ejemplo, en la esquina de la carrera 10ª con primera, ahí se instaló el centro de atención primaria que duró mucho tiempo allí, pero ese centro rompió el pabellón, uno de los pabellones, el San Eduardo, y entonces se dice, mire, es mejor retirar esto y abrir una plazoleta que conecte el Materno con el San Juan, cosas de ese estilo. Entonces, eso está perfectamente normado por el PEMP, pero el resto, todos debemos recuperarlos. Y efectivamente el plan permite hacerlo, poco a poco en las distintas fases. Incluso hay 3 nuevos desarrollos en la tercera fase para complementar lo que no se pueda poner en estos edificios. Por ejemplo, cardiovascular en las enfermedades crónicas, la mujer y el niño que también requieren una atención. Bueno, eso se puede y ya está en el plan. Usted habla de unas etapas y menciona entre los que ya están en restauración, los que están en pliegos o en licitación, en fin, suman como 13, ¿cierto? Sí. Pues son 24. Y entonces, ¿los otros 11, ¿a cuándo? No, esos van en el mismo plan. Por ejemplo, hay 3 pabellones que se llaman pabellones franceses, que son los que dan hacia la calle Primera. El asunto es que esos se vienen restaurando con unos estudios y diseños que contrató Renovo, la empresa de renovación urbana, porque es recursos del distrito, entonces esos los incorporamos. Por otra parte, están en la parte del fondo el ancianato, que es muy importante, eso lo trabaja la Gobernación de Cundinamarca, nosotros trabajamos el jardín infantil. Es decir, vamos completando. Y hay unos edificios que ya existen y se van a hacer unas remodelaciones, pero son entidades independientes. Por ejemplo, el cancerológico está dentro del PEMP, pero es una entidad independiente. O el Federico Lleras, Instituto Dermatológico. Entonces, ellos tienen sus propias dinámicas. Pero lo tienen que hacer con base en el diagnóstico y con base en el Plan Especial de Manejo y Protección. Así es, así es. Doctor, ¿en qué momento queda completamente armado ese rompecabezas? ¿Cuándo? ¿En qué año? Pues mire, el rompecabezas en términos de plan ya está armado. Hay que hacerle unos ajustes y se está discutiendo con mucha gente pues las precisiones. Pero la idea es que terminando este gobierno en agosto de 2026 tengamos por lo menos 15 edificios con la Torre Central ya en obra. De manera que se complementan los otros en los siguientes 2 o 3 años. Estamos pensando que en 2030 debe estar todo el complejo hospitalario puesto al servicio como Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. La Nación le ha dicho al distrito, venga, yo le compro unas propiedades y unos predios que usted tiene ahí. ¿Ese negocio es requisito para continuar ese plan?
Pues no necesariamente, nosotros estamos trabajando como Junta de Conservación con los recursos de todos. Lo que pasa es que la decisión del Gobierno Nacional sí fue adquirir para la nación. Hay un proceso que se está haciendo, es decir, se hizo el avalúo que tenía que hacer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que pues sea el avalúo oficial. Con base en eso se entra a conseguir los recursos, Ministerio de Hacienda, después se entra a negociar. Eso está en proceso y esperamos que este año surta ese proceso para que el año entrante ya se proceda. Pero no es que sea absolutamente necesario que se compre o se adquiera antes de seguir invirtiendo, no, estamos autorizados para invertir. Al final del gobierno usted dice que habrá unos edificios, alrededor de 15 intervenidos. Por lo menos. Pero me pregunto, al final de todo el proyecto, cuando un paciente entre al Hospital San Juan de Dios Materno Infantil, ¿qué es lo que va a encontrar allí? ¿Qué habrá distinto que se parezca un poco más a lo que había en el siglo pasado? Me refiero a la concurrencia de formación, investigación y atención. Claro que sí, Yamet. Mire, la creación de ese hospital universitario implicó tener una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Salud con 5 funciones misionales. Es decir, servicios de salud, pero como cabeza de red. Ahí vamos a tener centros de medicina especializada, pues de servicios especializados de distinto tipo, pero que estén volcados a asesorar y acompañar toda la red pública, incluso con el nuevo modelo de atención, a través de telesalud, por ejemplo, ¿no? Pero también formación, toda la formación de pregrado, posgrado, técnica, tecnológica, de auxiliares, de promotores, también se va a hacer allí. Investigación e innovación con centros de investigación que también están de la nacional, pero de otras universidades, de otras entidades. Patrimonio, el patrimonio cultural es parte de la misión del hospital, tanto el propio como el de todo el país en Cultural de la Salud, pero además asesoría política pública. Entonces lo que tenemos es un gran hospital que es el centro, digamos, de esta salud pública que siempre hemos querido tener dispuesta para todo el país, no solo para Bogotá, pero también prestará servicios a Bogotá. ¿Cómo hacer para que ese hospital, y esa es mi última pregunta, cómo hacer para que ese hospital restaurado no sea como una isla en medio de una zona, una localidad con mucho deterioro urbanístico y de seguridad alrededor? Claro, ese es otro componente importante del PEMP. El PEMP tiene un área afectada, que son las 3 hectáreas donde están todos los edificios, pero también una zona de influencia que pues obviamente implica una cantidad de barrios aledaños. Allí hay que dialogar muy bien con el Plan Centro, con el POT de Bogotá. Hay unas propuestas de cómo reactivar, revitalizar estos barrios, precisamente para que sean parte de ese núcleo central de la ciudad, que tiene además 6 hospitales adicionales, ¿no? Y esto es una especie de punto central de salud de la ciudad. Así que eso hay que recuperarlo, hace parte, digamos, el planteamiento y la orden del PEMP. Doctor Mario Hernández, líder de la Estrategia Interministerial para la Recuperación, para el manejo del Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Yamit.